Para su tractor, tracción poderosa en todo terreno, lograda por la mayor altura de sus tacos y el diseño de centro abierto autolimpiante de barro. Consulte con su gomero amigo. Para su tractor, FATE, el neumático argentino. Bueno, esta publicidad del año 1980 retrata básicamente a lo que era FATE. FATE es una empresa que ha fallecido el día de hoy, que bueno, ha transitado 80 años de nuestra historia. Desde el año 1940, para ser en específico, ha iniciado toda su trayectoria en el organigrama nacional y bueno, y ha pasado de todo. Ha pasado primero que nada los cimbronazos institucionales de la Argentina entre gobiernos civiles y los gobiernos militares. Ha pasado las diferentes devaluaciones, ha pasado los diferentes cambios de paradigma en torno al manejo de la economía, con Alfredo Martínez de Hoz, con el 1 a 1 de Carlos Saúl Menem, con lo que ha sido el 2001 y diferentes episodios más. Pero bueno, en el día de hoy ha bajado la persiana para siempre. Algo que creo que señala el fin de una Argentina o el fin de una especie de paradigma. Es decir, no es que cerró una fábrica, sino creo que estamos hablando de una empresa netamente argentina. Sí, netamente argentina en lo que es su constitución. FATE básicamente era la demostración para mí en concreto de que nosotros podemos hacerlo, que nosotros podemos fabricar y que también nosotros podemos innovar. En un mundo que estaba en absolutamente cambio, en un absoluto cambio alrededor de los años 30, cuando el crack financiero de 1929 estableció que el mundo cambie de prioridades en ese sentido y la división de tareas que se estaba dando en base a la Argentina como modelo agroexportador ya no podía seguir, dado que realmente se estaban afectando los intereses nacionales. En ese sentido se inició lo que se llamó la industrialización por sustitución de importaciones. FATE es el producto de esa política de Estado que ha iniciado la Argentina alrededor de los años 30 y que bueno, ha conducido hasta más o menos el año 1973. Y también es la historia de la construcción de un país y del Estado de Nación, ya que FATE es producto de la idea de un judío polaco que inmigró en el año 1940 a la ciudad de Buenos Aires y decidió formar lo que es la fábrica argentina de telas encomadas en la localidad de Saavedra, en lo que hoy en día es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese técnico se llamaba León Madanes y a raíz de eso inició toda una experiencia industrial, primero la industria textil, para después empezar a innovar en otro tipo de industrias muchísimo más establecidas a la innovación y al rumbo político que estaba teniendo la Argentina. A raíz del primero del justicialismo y con el IAPI, el instituto que básicamente establecía la constitución de lo que era la industria manufacturera y el desarrollo de una industria más pesada en la Argentina, FATE fue uno de los primeros acreedores de un crédito a partir del Banco Nación y del Banco de Inversiones de Desarrollo que tenía la República Argentina y empezó a desarrollar lo que serían los primeros neumáticos en consumo masivo para autos, camiones y lo que en ese sentido establecía una tecnología de punta única en América Latina. En el año 1942, FATE inaugura en San Bernardo la planta más grande de neumáticos de América Latina. ¿Dónde está ahora? Exactamente. Únicamente superada por la norteamericana Bridgestone. Básicamente era una referente a nivel global y a nivel americano sobre la producción de neumáticos en masa. No solamente se había quedado con el caucho, sino que FATE fue una de las primeras marcas en el mundo, seguida por Michelin, en establecer el neumático sintético, no realizado con caucho, gracias a una innovación interesante y un acuerdo que había establecido con investigadores del CONICET y en ese sentido la Universidad de Buenos Aires en el año 1962. Entre todos esos cimbronazos, FATE también no solamente quiso hacer computadoras, no quiso hacer neumáticos, también quiso hacer computadoras. En los años 70, algo muy interesante que se sabe muy poco, se asocia con Manuel Sadowski, un matemático interesantísimo que había trabajado con César Milstein. Y empiezan a desarrollar para la producción de los neumáticos algo interesante que se llamaba Cifra. Cifra fue el primer prototipo de computadora y calculadora de uso en masa realizado en América Latina. Fue instaurada en el año 1974 para el servicio de FATE y en todos los concesionarios para poder llevar a cabo una producción muchísimo más masiva de ese bien en común que ellos estaban haciendo, que era el entramado de los neumáticos. Lamentablemente ese proyecto no pudo llevarse a cabo dado que vino el Rodrigazo en primer término y luego lo que fue la apertura irrestricta de Alfredo Martínez de Hoz, lo que derivó en que FATE restringiera su producción para establecer costos muchísimo más competitivos. En ese sentido, algo me aburro de caer en los mismos lugares siempre. Me estoy aburriendo. Me voy a morir y va a ser igual, Es una locura todo. En ese sentido, con la recuperación de la democracia en el año 1983,
La Unión Industrial Argentina establece un índice de lo que establecían las pautas para la recuperación de la industria. En ese sentido, Dante Caputo, uno de los ministros del gobierno alfonsinista, establecía lo que eran los capitales de la industria, que era una unión entre los sectores industriales y el gobierno para establecer básicamente una política que vuelva a ese desarrollismo que había sido interrumpido en el año 1973. La Unión Industrial Argentina informa de que de las 42.000 fábricas que estaban registradas dentro de su unión, solamente habían quedado en pie 7.000. De esas 7.000, FATE era una de ellas y fue una de las primeras que se estableció dentro del sueño democrático. Incluso Javier Madanes Quintanilla, que parte de esta familia que seguía manejando FATE, fue asesor de Bernardo Greenspoon durante el gobierno alfonsinista y estableció uno de los grandes entramados, que era el Plan Alimentario Nacional. FATE había donado al Ministerio de Desarrollo Social en ese momento del gobierno de Alfonsín alrededor de 10.000 neumáticos para que puedan capacitarse a todos los bienes del Estado que podían movilizarse para repartir la caja PAM en todo el país. Sí. Es decir, ha tenido un rol preponderante en el desarrollo de nuestro país en ese sentido. Pero no importa. Ahora bien, eso no importa porque... Somos libres ahora. Vamos a ser honestos. Vamos a andar en ruedas. Vamos a ser honestos. Hoy en día estamos en una apertura irrestricta de la economía. Como hemos tenido en otros episodios, en el año 1976 hasta el año 1981 y desde el año 1990 hasta diciembre de 2001, pongamos más o menos en fechas estimativas. Sí, hasta el proceso anterior de Macri fue también incluso menos nocivo. Incluso FATE en el gobierno de Macri logró ampliar su fábrica de Saavedra una hectárea más para seguir el desarrollo en ese sentido. Y Brixton abrió su primera fábrica de neumáticos acá en la Argentina, que funciona en la actualidad, pero hoy en día informan que están importando más neumáticos de lo que están fabricando. Así que probablemente, próximamente esperemos que no, pero está ahí colgando de un hilo. Los neumáticos en la actualidad de la Argentina son muy caros, básicamente porque no tenemos modelos de competitividad contra las otras empresas. Hoy en día se están importando muchísimos neumáticos chinos. Los autos nuevos vienen con una nueva configuración de neumáticos que no vienen en torno al entramado occidental. Yo tengo una idea. Para mi ley. ¿Por qué no importamos chinos? Porque ya que estamos, traigamos chinos y ya está, terminemos con los argentinos. Traigamos todos chinos para trabajar porque ya está, mejor. Pero ahora con la reforma laboral básicamente la esclavitud es eso. Bueno, pero por eso, pero no, yo Nos quiero vamos chinos, a convertir en chinos. tráeme chinos, tráeme chinos, argentinos no quiero. No sirven para nada los argentinos, son todos corruptos, son todos munipas, son todo tipo que no sirve. Yo soy ensobrada, bueno. vos sos radical, déjate joder, fuera, déjame, ¿no? Así que nada, pero bueno, para ir cerrando esto, lo interesante de toda esta situación es que, ¿No querés importar chino? Yo personalmente no. La mejor con los chinos. Me encantaría que fuésemos China en un montón de otros aspectos. Esta no fue una historia perfecta, tuvo protecciones, tuvo conflictos sindicales duros, hay que reconocer. ¿Por qué no los repasamos dentro de un rato? No, los vamos a repasar dentro de un rato. Y para ir pasando a nuestro entrevistado del día de hoy, uno de nuestros entrevistados del día de hoy, algo que me parecería importante resaltar en torno a temas culturales en base a lo que es la política, algo interesante que dijo hoy en día el señor Carlos Rucaus, que es uno de los interlocutores de este gobierno, dijo que es virtuoso que fábricas así terminen porque el consumidor ahorra y ese ahorro va a generar sectores nuevos y más eficientes. ¿Cómo? ¿Rucauf no puede hablar de nada? Rucauf, debes tener patacones en tu casa todavía. Le mandamos un saludo al ex gobernador, ex vicepresidente y ex embajador. Zapatillas. Y ex ministro de Isabel Martínez de Perón. Sí, ministro del Interior. Carlos Mr. Zapatilla. Claro, escúchame, ¿te le habrán quedado zapatillas con el nombre de él? Ah, ¿te acordás que él firmaba zapatillas? Sí, tenía zapatillas. Era todo un rockstar. Sí, había otro, un salteño, que había sido vicepresidente de Menem, y ahora no me voy a acordar del apellido, que en Salta hacía lo mismo. Y cuando yo fui a Salta en la década 90 te decían, si ganaba te daban la zapatilla izquierda. Mirá qué soretes. O sea, te daban la derecha, si ganaba te daban la izquierda. Si tenías el par completo. Mirá que, hablame de precarizarte. Una cosa maravillosa. Y esa gente después habla, escúchame, no te iba a preguntar algo. Tenemos una encuesta. Tenemos una encuesta el día de hoy en donde consultamos si la cultura debería ser una política de Estado, con un 86% a favor positivo, es decir, la gente dice que sí, y un 14% dice que no. Bueno, gracias. Importemos chinos, viva Rucauf. ¿Cómo dijo Rucauf? ¿Qué dijo? Es virtuoso, el consumidor ahorra, ese ahorro va a generar sectores nuevos y más eficientes. Bueno, sí. Eso también de que la empresa dice que va a pagar las indemnizaciones es un tema muy interesante para hablar cuando el gobierno dice que hoy en día ningún empresario está en condiciones de pagar indemnizaciones. Y que básicamente la ley establece... Por la ley actual. Bueno, no, es decir, hoy en día el gobierno dice, hoy la ley actual
las empresas funden porque no pueden pagar las indemnizaciones. Ok. Y hoy en día estamos viendo que FATE, con la espalda que tiene, básicamente puede pagar todo es tipo un de señor indemnizaciones. millonario, ¿no? Bueno, pero... Yo voy a hablemos de algo preguntar algo, ¿no? importante, Sí, porque aparte, esto es para plantearse en un economista. A mí hace muchos años me decían, las empresas tienen calculado hasta la gente que pueden llegar a echar por año y los conflictos y los litigios que puedan llegar a tener dentro de su paquete empresarial. Absolutamente. Y entonces... Pero absolutamente. Bueno, entonces, ¿qué me dicen? Que no, que la industria del juicio y qué sé yo. Que mentira, aparte, porque es 1,3%. Lo de la industria del Es juego. bajísimo. Es bajísimo, chicos. Bueno, en ese sentido, algo para ir cerrando la columna del día de hoy, me parece importante hablar sobre algo interesante que estableció FATE en los años 70, que estaba atrás de un proyecto industrial que se llamaba Aluar. Aluar era un proyecto que establecía en el último tiempo... ¿Qué hacemos? Vamos a cerrar la columna. El último peronismo, creo que una de las pocas cosas buenas que tuvo ha sido el proyecto Aluar, que fue una idea de producir aluminio en la Argentina en los años 70. Siempre en ese sentido hubo una discusión en concreto sobre cuál es realmente el rol de la Argentina en el mundo, si es un rol extremadamente establecido, una economía extractivista en donde teníamos un rol de directamente producir alimentos e importar todo lo que necesitemos, o realmente llevar a cabo un ejercicio de nuestra soberanía en torno al desarrollo de nuestras materias primas. Bueno, esa fue una discusión que en los años 70 FATE la ha perdido, primero con Martínez de Oz, luego lo ha perdido en los años 90 cuando realmente se le ha hecho muy difícil competir ante la apertura indiscriminada que ha tenido el gobierno de Carlos Saúl Menem, y lamentablemente la ha perdido hoy definitivamente en el gobierno de Javier Milei. Ahora bien, ¿cuál es el discurso del gobierno? Cuca, ensobrado. El discurso del gobierno es este discurso que, bueno, lo citábamos expresamente desde las palabras de el ex gobernador de la provincia de Buenos Paren la Aires. rotativa. Mirá lo que publicó el presidente de la Nación. FATE, Fábrica Argentina de Tarifas Exageradas. Es un hijo... Casi se me... Acerquen, por favor, acá. Miren esto. Yo no puedo creer esto. Bueno, No está bien. No está bien. ¿Pero qué está bien y qué está mal? No, esta cabeza no está bien, chicos. Bueno, Pero eso lo sabemos. A ver, es exactamente... A ver, él dijo que iba a hacer esto. Es exactamente lo que se votó. Sí, pero Es no puede hacer exactamente esto, ese reírse giro. de la gente en la cara. La ahora red bien, tenés adentro, ¿qué es esto? para darle un cierre a esto, es importante señalar que, bueno, FATE no fue perfecta, tuvo errores, tuvo conflictos, tuvo precios altos, eso es una realidad, pero ha tratado de establecer una identidad en un país que realmente está todavía en busca de eso. Fue una rueda que giró durante 80 años y trató de demostrar que la Argentina podía hacer sus cosas a su manera. Lamentablemente esa rueda hoy en día se detuvo y creo que la pregunta que nos tenemos que hacer no es si el mercado tiene razón, es si el modelo de país que estamos eligiendo es realmente un modelo de país que celebra cuando una fábrica cierra, cuando deja a 900 trabajadores en la calle y a un montón de familias al unísono y sin lugar a dónde requerir y un futuro absolutamente incierto. Creo que eso es algo que nos debemos como argentinos, que es un debate que se debe a la sociedad y por sobre todas las cosas creo que es un debate que se debe a la política, porque hoy cuando los trabajadores de FATE estaban en esta situación muy angustiante, no se acercó ningún partido, no se acercó ningún dirigente político. Sé que Miriam Bregman estaba por ahí, y estaba muy preocupada por la salud, porque en un momento no se sabía dónde estaba el dirigente sindical que estaba dentro de la fábrica. Sí, pero el gremio neumático pertenece al trotskismo. Sí. Que bueno, eso es algo que va a salir a decir el gobierno dentro de su línea, que es algo que planteaba Rucauf hoy en día. En sus 3 niveles de responsabilidad, el primero que va a establecer es el tema de que la familia ha manejado muy mal la empresa y ha llevado a esta quiebra. Ya lo está haciendo. El segundo, el tema del sindicalismo, que dice que el conflicto entre el sindicalismo ortodoxo y el trotskismo, porque el gremio neumático está en manos del trotskismo, ha llevado a un problema absoluto en el tema de la paritaria y los costos y ha dinamitado la producción de la fábrica. Y el tercer nivel de responsabilidad que va a establecer el gobierno es esta cuestión de que, bueno, que lo que decía el señor Rucauf, en términos específicos, que me parecería muy bueno volver a citarlo, ya que creo que es una persona tipo de los mejores, de las mejores mentes que hoy en día tenemos en la Argentina. Viste que lo tienen como un iluminado. Erudito, no sé un carajo de nada. Por eso, pero lo tienen como un pope, como que lo sientan ahí y lo hacen hablar. Es que Yo tengo unos patacones en casa, ¿no me los cambiás? ¿Cuánto vale un patacón? ¿Te acuerdas cuando sacaba las fotos con los patacones? Sí. Yo me acuerdo que cuando fui a pagar la cuota de mi departamento que había comprado con un crédito en el Banco Provincia en pesos, llevé los patacones, porque me pagaban en patacones. Y me dijeron, no, acá no aceptamos patacones. Digo, ¿pero no es el Banco Provincia? Y me dijeron, no. Sí, pero no los aceptamos. Gran hombre. Genial. Gran hombre. Es virtuoso, el consumidor ahora va a ahorrar y ese ahorro va a generar sectores nuevos y más eficientes. Eso es todo por hoy.
Ahí termina, repetime la frase porque me confunde. Es virtuoso, el consumidor ahora va a ahorrar y ese ahorro va a generar sectores nuevos y más eficientes.